Buenas a todos, buenas tardes a todos y voy a deciros, es un día muy especial y ahora os diré por qué. Pero mientras tanto, permitidme que me presente, mi nombre es Íñigo Cruz, soy parte del equipo de Ya Somos Europeos y seré hoy vuestro guía en este webinar donde vamos a hablar de la oposición de generalistas, también conocida como graduados. Veréis que vamos a utilizar las dos denominaciones y explicaremos también por qué. Eso vaya por delante. Para la sesión de hoy, pues, o para el webinar de hoy, importante tener en cuenta que lo que vamos a contar se va a centrar exclusivamente en AD5 graduados o generalistas, como preferáis llamarlo. No vamos a centrarnos en otras oposiciones. Eso lo dejamos para otros webinars y para otras referencias de las cuales tenéis en nuestro canal de YouTube un montón de material y contenido. También, otra cosilla que os queremos pedir, un pequeño favor. Creemos que hemos respondido a muchas de las preguntas con las que venís hoy aquí y estarán en la presentación. Lo que pasa que a veces que no se responde justo en el momento que vosotros esperáis. Entonces, a lo cual os pedimos que, por favor, o las pongáis en el chat o os las apuntéis y las hagáis al final de la presentación, ¿vale? Es que si interrumpimos para responder las dudas según vienen, perdemos muchísimo tiempo y realmente después es que están contestadas. Así que solo os pedimos eso. Después, si es necesario quedarnos más tiempo para responder dudas, encantados lo vamos a hacer. O sea, con lo cual no os preocupéis que no habrá aquí ninguna pregunta que se quede sin respuesta, siempre y cuando podamos responderla. Así que los números de la próxima combinación del Euromillones, esa no nos la sabemos y tampoco forma parte de esta oposición. Así que no sé, no podemos recomendar los adivinos de referencia, pero bueno, ya sabéis lo que hay. Pero bueno, arrancamos, ¿no? O sea, vamos a por ello. Pues bueno, vamos a darle caña. Entonces, en primer lugar, una aclaración. ¿A qué llamamos graduados al 5? Muchos de vosotros conocéis la oposición de generalistas, ¿no? El famoso generalistas AD5 de EPSO, y entonces de repente se os habla del graduados. ¿Qué me estás contando? ¿De qué va esto de graduados? Es la misma oposición. Realmente el nombre oficial era graduados para esta oposición, ya en su origen, pero EPSO siempre hablaba de generalistas, porque era una oposición que admitía todo tipo de perfiles, todo tipo de experiencias, todo tipo de candidatos, siempre y cuando cumpliesen los requisitos mínimos. Entonces, por eso se le llamaba generalistas, pero ahora EPSO lo que está intentando es volver al nombre oficial de graduados. Entonces, de ahí que se vayan, que veáis más esa referencia y menos la de generalistas. Es la misma oposición, no ha cambiado nada en ese aspecto. Es de las pocas cosas que no ha cambiado con los años, digamos. Así que, pero hay otras cosas que han cambiado y sobre todo lo que ha cambiado es que desde 2019 no habíamos tenido oposición de generalistas o graduados. Pero ahora mismo parece que sí viene. O sea, hoy hemos visto esto publicado en la web de EPSO. Resulta que ya han subido la web sobre la que se apoya el lanzamiento de la oposición. Y hemos alucinado en colorines, o sea, en plan, bueno, alucinado yo, llorado de la emoción, porque no os creíais el tiempo que llevamos aquí esperando a que salga esto, a que se avise de cuándo salía la oposición, la convocatoria y demás. Pues lo tenemos en marcha. 5 de febrero se ha anunciado como fecha de publicación de la convocatoria. Por el momento solo hay este anuncio que veis en vuestras pantallas. Por cierto, la presentación estará disponible y será descargable para todos vosotros en nuestro blog. No os preocupéis, no tenéis por qué empezar aquí a hacer pantallazos como locos ni nada por el estilo. Es libre, gratuita y de libre acceso desde nuestro blog. Así que tranquilos, concentraros en disfrutar del vídeo, en escucharnos y en plantearnos dudas al final. Eso. Volviendo al tema, 5 de febrero tenemos oposición. Vuelve generalistas. Ha tardado lo suyo, pero ya tenemos aquí la convocatoria. En principio tendréis del 5 de febrero hasta el 10 de marzo para apuntaros. También incluyen algo de información de las cuales os voy a ir hablando a lo largo de la sesión de hoy. No os preocupéis, vamos a volver a esta pantalla un par de veces más y más. Pero esto es lo importante. Quedaos con la fecha 5 de febrero. Entonces, lo bueno que tiene es que, viste esta información, realmente ya teníamos prácticamente todo en el webinar, solamente hemos hecho prácticamente añadir este pantallazo. Y esto me permite también insistiros en un pequeño detalle que es nuestra característica. Os lo podremos poner bonito, podríamos haber puesto una transparencia o haber hecho con ella algún tipo de mensaje diciendo sale el 5 de febrero y estas cosas, fantástico, pero no nos gusta. Preferimos ser más precisos, irnos al detalle original, buscar la fuente de información. Por eso vais a ver que utilizamos muchos pantallazos de las webs de EPSO o de las convocatorias siempre de fuentes oficiales. Nos gusta ir a la fuente para evitar errores, para evitar que, oye, se me ha colado un error aquí al teclear y he puesto algo que no era, en vez de un 5 he puesto un 6 o algo así. No, preferimos siempre traeros el original y os recomendamos siempre ir al original para informaros. No os fiéis de nada que veáis por el suelto, siempre ir a la fuente original de EPSO. Ya cometen errores por sí solos a veces,
hay que ser francos y honestos en este aspecto, así que mejor irnos a las fuentes que donde habrá menos ruido entre medias. Por eso, y siempre en inglés. También, eso es importante porque a veces nos hemos dado cuenta que la actualización de la web por parte de EPSO se hace primero en inglés y en los otros idiomas tarda bastante. No es algo que digas en 2 días está. No, a veces ha tardado bastante más, llevando a informaciones contradictorias y desfasadas que han confundido a los candidatos porque estaban mirando la web en otro idioma. Entonces, os recomendamos siempre web de EPSO en inglés como fuente original de información. Y esta es una de las grandes novedades, o sea, si queréis podéis aplaudir, bravo, bravísimo. O sea, no sé cuántos de vosotros seguís estas oposiciones ya de antes, pero la verdad que lloramos de la emoción al ver que ha salido Generalistas o que está anunciada para el 5. Todavía no ha salido, todavía podría torcerse algo. Los cuidados que no ocurra. Pero el 5 de febrero saldremos de dudas y tendremos la convocatoria. Y mientras tanto, vamos a ver un poquito lo que hay, ¿vale? Vamos a ver qué está pasando, qué necesitamos saber antes de empezar. Esto está dirigido sobre todo si sois nuevos o si os habéis quedado en el modelo antiguo. Recordad que en 2023 EPSO propuso un nuevo modelo de evaluación que ha ido implementando pasito a pasito, más despacio que deprisa, entre 2024 y 2025. Pues eso también habrá que tenerlo en cuenta. ¿Qué sabemos de las pruebas? Haremos algunos comentarios sobre los idiomas y el tipo de evaluación, cómo va a ser, y sobre las pruebas. Sé que algunos de vosotros tenéis muchas ganas de que os demos fuentes de información para estudiar el examen de conocimiento de la Unión Europea. Os las vamos a dar. Ya sabéis, nuestro compromiso de ayudaros siempre y daros materiales de libre acceso. Todo lo que os vamos a comentar hoy es libre, o sea, podéis, mientras tengáis una conexión a internet, podéis acceder a esa documentación y verla de mil amores. Si alguien os pide dinero por lo que os comentamos aquí, nos avisáis, porque no debería ser así. Entonces, ¿cuánto dura el proceso? También vamos a analizar un poquito sobre cómo va a ser la oposición, como el calendario que esperamos, y cuándo deberéis empezar a prepararos, cuántas horas, unas sugerencias basadas en nuestra experiencia. Y desde luego, por último, vamos a cerrar con cómo podemos ayudaros desde Ya Somos Europeos para seguir preparándonos en esta oposición, aparte de con este webinar, ¿no? O sea, que espero que todo quede claro, así que nos vamos a por ello. Al fin, tenemos ya Generalistas anunciado. Esto es todavía la pantalla de futuras oposiciones que van a salir. Ahí solo han puesto primera mitad de febrero, pero ya en esa web ponen 5 de febrero. Lo cogemos con precaución, pero sí. Todo esto también va suponiendo el escenario donde la plataforma nueva que van a utilizar, Tao, va a funcionar correctamente. Parece que sí, lo que estamos viendo, bueno, pues promete, o sea, transmite, da buenas sensaciones con respecto a lo que va a haber, pero tenemos que estar seguros, así que eso lo sabremos a partir del 27 de enero, que va a ser el examen de los candidatos al examen de construcción, ¿no? De construcción y gestión de proyectos de construcción. Entonces, si ellos hacen el examen, que serán unos 2000 y pico candidatos, si lo hacen examen sin incidencias y sin problemas, será el pistoletazo de salida para definitivamente saber que Generalistas viene y vendrá relativamente rápido a nivel de oposición. Solo si se tuerce la plataforma, pues se retrasarán las cosas. Pero confiamos en que no va a ser así y que nos vamos a examinar de Generalistas dentro de poquitos meses. Veremos cuándo también. Pero bueno, ¿qué más necesitamos saber, no? O sea, sabemos qué es lo que está pasando ahora mismo, pero ¿qué más? Pequeños elementos que siempre a veces nos preguntáis y queréis aclaración. Todos los perfiles y currículums pueden venir a esta oposición. O sea, no hay condición salvo que tener un grado universitario de 3 años. De 3 años. Que tengo un grado de 4. Oye, que es que yo soy de la vieja escuela, tengo una licenciatura, que eran como se llamaban antes de la reforma. También perfecto, las licenciaturas eran de 5 años. Oye, que yo tengo un viejo diploma, también había diplomas en el plan antiguo, que eran de 3 años. En principio también te valdrían. O sea, que yo no tengo grado, pero me he sacado un máster por la Universidad de mis narices. Pues si no es un máster oficial y tiene 3 años, no lo veo. O sea, hagamos cargo de eso. Y sobre todo, que yo soy perfil economista, abogado, filólogo, entomólogo, biólogo marino, físico nuclear, ingeniero de telecomunicaciones, nos da igual, todos tienen que haber en esta posición, ¿eh? Eso que quede claro. Pero impero, que todos vamos a tener que pasar por el aro de las pruebas, por el aro del proceso de selección. Da igual que tengáis 20 años de experiencia y seáis los más guays de vuestro trabajo. Tenéis que pasar por las mismas pruebas que el que se acaba de apuntar a esta oposición recién graduado, recién licenciado. O sea, exactamente las mismas. No hay distinción. Todos somos iguales frente a EPSO. Es lo que hay. Sabemos que valéis mucho, sabemos que todos los candidatos merecerían una consideración especial de cara a hacer valer sus méritos, sus habilidades, eso está claro, pero como hay tantos, Epson no tiene recursos, no hay capacidad para poder evaluaros a todos de forma individualizada y concreta. Así que
nos debemos a una evaluación más general. De ahí la importancia de ser conscientes de que las pruebas no tienen nada contra vosotros, sino que estas pruebas lo que buscan es poder seleccionar entre vosotros. Ese famoso aro para pasar a la lista de reserva. Así que no os tienen manía, simplemente que el proceso es así. Bueno, otros aspectos clave. Los idiomas, el tema de los idiomas. Vais a necesitar 2 idiomas. Niveles de referencia C1 y B2. En este aspecto no os preocupéis mucho porque no os van a pedir título de idiomas en principio, salvo que la convocatoria diga lo contrario, sino simplemente tendréis que hacer las pruebas de examen en esos idiomas. Así que si sois capaces de hacer las pruebas y superarlas en los idiomas que habéis elegido, os bastará. Toda la información estará en la Notice of Competition, en la convocatoria. O sea, hay que leerla. O sea, no es una opción, es una obligación, porque sin ella estamos perdidos. Sin ella no sabemos qué vamos a hacer y sobre todo sin ella no conocemos las reglas de juego. Y después pasa lo que pasa. ¿EPSO me va a dar las notas nada más a hacer los exámenes? No, en la convocatoria ya te avisa que te las darán al final del proceso. EPSO me ha dicho que esta prueba vale 50 puntos. ¿Dónde te ha dicho eso? En la convocatoria pone que vale 30, vale 40, vale 50 o 55. Lo que diga la convocatoria siempre. ¿Vale? Son vuestras reglas de juego, así que leedlas. Esto aquí no es aprender practicando a lo loco, no, es leyendo las cosas. Podéis participar en distintas oposiciones al mismo tiempo. Oye, que es que ha salido una oposición de filólogos, de traductores que me encaja también. Perfecto. Salvo que la convocatoria diga lo contrario, tú te puedes presentar a 2 oposiciones en paralelo. Así que no os preocupéis. Presentarte a esta oposición no te excluye de otra oposición. Y los niveles, es importante que recordéis que el AD5 es el nivel que es para funcionarios administradores que entran sin experiencia profesional requerida. Podéis tenerla y no va a ir en vuestra contra, pero tampoco para el proceso de selección general, que es el que estamos hablando hoy, tampoco va a ir a vuestro favor. Es indiferente, ¿vale? Si, por ejemplo, fuese una oposición a grado AD6, serían 3 años de experiencia lo que piden, y así. Y después ya están los typos que a veces me dejo, ya la versión que os subiremos estará corregida. A veces pasan estas cosas. Ah, y lo importante, lo que os interesa, los sueldos. ¿Cuánto cobra un funcionario AD5 cuando entra en la comisión? Pues un poco más de 6.000 euros ahora mismo. Y si al entrar a trabajar en la comisión probáis que tenéis más de 3 años de experiencia, seréis Step 2, se llama escalón 2, que serían 6.400 euros de sueldo. Esto es bruto, pero normalmente para niveles de entrada prácticamente el neto se queda igual porque no va el complemento de expatriación, que es un 16% sobre vuestro salario, un 16% extra, que compensa lo que os van a quitar por pensión, seguro médico y otras historias, ¿vale? O sea, que podéis quedaros con esas cifras si queréis saber cuánto se gana en esta oposición. Es que lo digo porque mucha gente nos lo pregunta. Así que quede claro y que no sea por nosotros. Y creo que lo había dicho antes, tal vez no, tal vez sí. Hay que leer la convocatoria, por Dios. O sea, son las reglas de juego. Suelen tener este aspecto, es un PDF que os podéis descargar y estará en español, estará en inglés, estará en los 24 idiomas oficiales. Así que no será por cuestión de que en inglés me cuesta leerlo. Déjate de excusas, la tienes en español. Así que leed siempre la convocatoria. Si es posible, mejor en inglés, os lo recomiendo. Porque normalmente de inglés se traduce al resto de idiomas. Pero si se os hace muy farragoso el lenguaje que utilizan, porque es un lenguaje más técnico, jurídico, pues iros a inglés, a castellano, perdón, o a cualquier otra lengua que sea de los oficiales, que leáis con fluidez. ¿Vale? Pero importante leerla. O sea, y os volveré a dar la murga alguna vez más. O sea, no os vais a librar. Lo siento, pero es que nos duele cuando la gente pues tiene problemas porque no se ha leído la convocatoria. Es triste, pero sigue ocurriendo. Y no queremos que os suceda a vosotros. Bueno, aparte de la convocatoria, otro elemento muy importante, el nuevo portal del candidato. Esto entró en vigor en enero de 2025, así que todos los que me estáis escuchando, si vosotros habéis hecho la oposición o cualquier oposición de EPSO antes de enero de 2025, o sea, os habéis registrado, inscrito en cualquier oposición antes de enero de 2025, si estáis registrados en el CAST, me da igual, es el portal antiguo lo que estáis utilizando. ¿Vale? Entonces, para las nuevas oposiciones desde enero de 2025 se utiliza un nuevo portal, el portal del candidato, el Single Candidate Portal o portal del candidato único, llamadlo como queráis. Entonces, importante que os abráis cuenta aquí, ¿vale? O sea, es muy importante. Pero es que EPSO me dijo que solo puedo tener una cuenta. Sí, solo puedes tener una cuenta por portal. O sea, en el portal viejo solo puedes tener una cuenta, en el portal nuevo solo puedes tener una cuenta. ¿Vale? Aunque sean en total 2 cuentas, pero son para procesos distintos. Pero es importante que en el nuevo portal tengáis una cuenta. ¿Vale? Y en esa cuenta vais a poder empezar a añadir ya vuestros datos. Aunque para inscribiros
necesitaréis que salga la convocatoria a partir del 5 de febrero. Es cierto que hay una parte de currículum digital que podéis empezar a llenar, como esta experiencia académica, experiencia profesional si lo queréis, aunque en AD5 no será necesario, y todos estos detalles. Con la ventaja que en el portal antiguo, cuando tú ya rellenabas los datos en una convocatoria, tenías que volver a rellenarlos en la siguiente convocatoria. Era una y otra vez y la gente, joder, pero ¿realmente lo tengo que volver a hacer otra vez? Aquí la diferencia es que la parte de vuestros datos de profesionales, experiencia profesional, académica y demás, no hay que volver a rellenarlo. Os lo va a tomar de vuestro perfil directamente. Y si en una oposición he inscrito una serie de datos y en la siguiente oposición quiero cambiar cosas, pues lo cambias en tu perfil y será en el momento de registrarte que la información quedará absorbida y grabada en vuestra candidatura. ¿Vale? Además, con el extra de que podéis cambiar vuestra candidatura durante el periodo de inscripción. Del 5 de febrero al 10 de marzo vais a poder cambiar cosas. El 10 de marzo aseguraros antes del mediodía que vuestra candidatura está bien enviada, que está confirmada como enviada. ¿Vale? Porque alguna gente ha editado su candidatura, la ha dejado abierta y se han quedado fuera por no haber confirmado la candidatura, por haber editado posteriormente. En el modelo antiguo, acordaros que una vez que le enviabas, aquello no se podía tocar, jamás. Ahora no. Ahora, hasta la fecha de cierre se puede tocar. Pero después de eso ya no se podrá tocar nada. Hasta el cierre se puede. Pasado el cierre, no se toca. ¿Vale? O sea, lo digo porque es que también ha pasado. O sea, estamos hablando desde ejemplos reales de problemas que ha habido con candidatos y no queremos que os pase a vosotros. Por eso estáis hoy aquí. ¿Vale? Entonces, acordaos que a pesar de que habéis rellenado vuestro currículum en vuestro perfil, tenéis que rellenar la candidatura propia y mandarla para esta oposición. Sencillo, ¿verdad? Y también haremos un webinar específico de generalistas con la convocatoria explicando cómo registrarse y demás. Así que no será por falta de información, simplemente para que vayáis trabajando en esto. Entonces, otro elemento que tenéis que tener en cuenta, todas las oposiciones tienen su propia web. Este es un ejemplo de la última oposición que se abrió oficialmente, que es la de data y conocimiento, la gestión de datos y conocimiento. Vale. Entonces, veis que está la información, los enlaces, las fechas y demás. Para generalistas habrá lo mismo, exactamente lo mismo. De hecho, es lo que ha hecho EPSO al publicar esto, tal cual, o sea, digamos la prepágina para inscribirse en generalistas. ¿Vale? O sea, la información está clara y es lo que hay. Y aquí será vuestro principal punto de referencia una vez que el proceso se abra. Porque EPSO irá subiendo la información aquí, aunque siempre la sube con carácter indicativo. En el sentido de que solo la información oficial que cuenta es la que vendrá a través de vuestro perfil de candidato propio por comunicación oficial de EPSO. Cualquier cosa que aparezca en la web es indicativa, es como información de referencia, es la intención de EPSO, pero a veces de la intención a la realidad puede haber diferencias. La realidad siempre vendrá indicada por una carta comunicada a vuestro perfil de candidato. Eso será información oficial tan válido como la convocatoria. Mientras que la web es solo indicativa. Bueno, para que sepas. Dentro de este para que sepamos, hay una cosa bastante interesante que os puede afectar a muchos de vosotros. El que el diploma que tenéis que presentar, que solo necesitáis eso para presentaros esta posición, puede estar concedido para el 30 de septiembre de este año. O sea, eso es muy interesante porque te puedes presentar a la oposición sin estar graduado todavía. O sea, vosotros veréis en vuestras universidades, en vuestros procesos académicos, si el diploma, es que me queda una asignatura para graduarme, pues oye, adelante, porque lo normal es que la prueba de aquí a verano, vamos a decir, y te dan el título, te dan el diploma. Y aquí hablo sobre todo para los españoles, que en la Universidad Española muchas veces tú solicitabas el diploma, tenías un papel, un resguardo que decía, tienes el diploma concedido, pero vamos a tardar la pera, porque parece que lo tienen que hacer con tinta de unicornio, tu diploma tenerlo listo, y demás va a tardar meses, pero lo que es el diploma está concedido y lo tienes, os valdría también. ¿Vale? O sea, no es que tengas que tener solo el papelito, la cartulina del diploma físicamente, puede ser que lo tengas concedido y demás, aunque a falta del trámite final de tener el papel en sí mismo del diploma, pero tienes todo lo demás que tiene validez equivalente. De hecho, el recibo en su momento tenía esa equivalencia al diploma, ¿no? También podéis certificar de notas y demás donde se diga que ya estáis diplomados y todo lo demás. Esto así como indicación importante de cara también a otra pregunta muy común que es hasta cuándo tengo de tiempo, ¿no? Para subir mis informaciones o hasta cuándo puedo hacerlo. Vale.
Espero que esto quede claro. O sea, esto es un poco el punto de partida para cualquier candidato. Tanto si sois veteranos y ya conocéis todas estas historias, como si acabáis de llegar por sorpresa o vuestro primo segundo os ha pasado el enlace porque está trabajando en Bruselas y ha dicho, mira, estos chicos tan majos, saben de lo que hablan, escúchalos un rato, ¿no? Pues, sobre todo por lo de majos, escucharnos. Vamos a ir a lo siguiente, que es a las pruebas. ¿Qué sabemos de las pruebas? ¿Vale? O sea, vamos a por ello y demás. Bueno, aquí he sacado otro pantallazo de la web de EPSO para vuestra referencia. Esto está todo sacado de ahí, ¿no? Entonces ahí se mencionaban las pruebas que está confirmado por la web que hemos visto antes. Y que, por cierto, si alguno tiene dudas, es esta, o sea que no tiene mucha pérdida. Bueno, entonces vemos que vamos a tener pruebas de razonamiento, vamos a tener una prueba escrita, que la llaman ensayo libre sobre temas europeos. Cuidadín, porque el concepto de ensayo en el mundo francófono y en el mundo hispanófono suelen ser más diatribas, en el buen sentido, más de pensar, de reflexionar y demás. Esto es un ejercicio de comunicación. Se parece mucho a lo que ya había antes. O sea, de ensayo tiene poco. Tiene más bien de texto con un propósito, más que un ensayo como tal. O sea, hay poco margen a la imaginación, digamos, y hay mucho margen a la ejecución. Os daré algunas indicaciones, pero para que ya nos quede claro desde el principio. También tendremos un examen sobre competencias digitales y sobre conocimiento de la Unión Europea. Esto es lo que ya estaba anunciado de antes y esto es lo que sigue anunciado después. O sea, vuelvo a traer aquí donde se mencionan las pruebas que nos estaba diciendo. O sea, aquí nada nuevo, todo bajo control, perfecto. O sea, hasta aquí vamos bien. Genial. Pues bueno, vamos a ir, seguimos avanzando. Entonces, tema de los idiomas. Entonces, lo normal, porque no nos han aclarado todavía este aspecto, vendrá indicado en la convocatoria, es que la parte de razonamiento sea en idioma 1. ¿Y cuál es el idioma 1? Tú eliges el que queráis, cualquiera entre los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Oficiales de la Unión Europea. Ya sé que hay otros idiomas y que hay gente que es nativa en otras lenguas, pero desgraciadamente no es posible. Es entre los 24 idiomas oficiales de la Unión, que están también en los tratados, artículo 55. Podéis chequearlo. Así que, y habrá otra parte de las pruebas, que ya es conocimiento, habilidades digitales y escrito, que sea en idioma 2. ¿Y cuál va a ser? Cualquiera de los 24 idiomas oficiales, excepto el idioma que será elegido como idioma 1. ¿Puedo hacerlo en húngaro y en rumano? Sí. ¿Puedo hacerlo en inglés y francés? Sí. ¿Español y francés? Sí. ¿Francés y español? También. ¿Francés y francés? No. ¿Inglés, inglés? No. ¿Español, español? No. ¿Español, inglés? Sí. ¿Inglés, español? También. Tú eliges. Vosotros elegís. O sea, esas combinaciones son posibles. O sea, todas las que queráis. ¿Cuál elijo? Porque es que, no sé, me han dicho que es más fácil esto, más fácil que aquello. Honestamente, no hay un idioma más fácil que otro. Es simplemente que cada uno somos diferentes y tenemos más facilidad en unos idiomas que en otros. Está claro como eso. O sea, entonces tenemos que practicar un poquito las pruebas, que por cierto en la página web de EPSO ya os vienen ejemplos que podéis practicarlo, para ver en qué idioma se me da mejor. Os voy a poner un ejemplo práctico. La parte de conocimientos, en vuestro caso, la Unión Europea, pero eso lo hemos visto en especialistas, ¿no? En otros exámenes donde también hay una prueba de conocimientos del área de especialidad de la oposición. Pues solemos recomendar ahí que hagan el examen en el idioma que estén acostumbrados a trabajar. Porque claro, mira, ahora que tenemos los de building, ¿no? Los de construcciones, si tú estás acostumbrado a trabajar siempre en inglés y las preguntas te las plantean en castellano, puede que haya cosas que no sepas, no porque no sepas hacer de construcción, no porque no sepas sobre edificios, sino porque has trabajado toda tu vida en inglés y de repente en castellano no has visto el término. No se te ocurre en ese momento. Y al contrario, claro, te pone la pregunta en inglés y estás mucho más focalizado, ya sabes mejor a qué se refieren. Entonces te compensa más coger esa prueba en inglés que en castellano. A la inversa, ¿eh? O sea, y las pruebas de razonamiento, es importante que os acordéis, son de razonamiento, no son de cuántos idiomas hablas o qué bien hablas este idioma, lo mismo que el escrito. Con lo cual no asociéis ni el escrito ni el razonamiento a que van a averiguar cuánto sé, en mi caso, y el de casi todos vosotros, supongo, español, como nativos de español. Pues no, es que no tiene nada que ver, es razonamiento, son pruebas de habilidades. El español, el francés, el inglés son vehículos, son herramientas para probar nuestras habilidades. No, esto no es un examen del DELF o del DALF o del Proficiency en inglés para verificar cómo de bien hablas un idioma. No tiene nada que ver. Es muy importante que disociéis esa idea y que practiquéis un poquito para ver qué idioma se os da mejor a la hora de elegir los idiomas. Hasta el 10 de marzo tendréis tiempo para cambiar los idiomas. Después de eso, quedarán fijos. Acordaros. Eso por un lado para el tema de los idiomas y las pruebas en sí.
Pero, ¿cómo va a ir la puntuación? ¿Cómo va a ir esto? Bueno, aquí es un tema que tenemos muchas ganas de ver la convocatoria para ver si se confirma una cosita que nos ha entrado a la duda. En principio, nos basamos en una última información que dio en su momento EPSO, que dijo que las pruebas de razonamiento pues iban a ser como siempre, 20 de verbal, 10 de numérico, 10 de abstracto, y entonces dijeron, pero en verbal iba a ser 20 puntos, aprobado 10, pero puede que se sume a la nota global. ¿Vale? O sea, que sumen la nota global, mientras que abstracto y numérico probablemente se combinen entre las dos y necesites un 10 sobre 20 o un 5 sobre 10 en cada una de ellas. No ha quedado claro, pero por el momento es eso. Con lo cual, lo que nos interesa en verbal no solo sacar un 10 para probar, sino sacar la nota más alta posible para sumar cuantos más puntos mejor. Vale. Después, conocimientos de la Unión Europea, 30 preguntas, 30 puntos. Pregunta, punto. Si fallamos, es cero. No es negativo, es cero, simplemente. Después, habilidades digitales son 42 preguntas con 42 puntos. Claro, en este sistema de evaluación estamos hablando de 42 puntos frente a una prueba de conocimiento que son 30, una prueba de verbal que son 20 y la de escrito que serían 10 puntos. Parece ser como que digital se lleva más del 40% de la puntuación total del ejercicio. Esto es mucho. Entonces, sospechamos, o nuestra tesis es que a lo mejor, aunque sean 42 puntos, hay algún tipo de peso en la parte de digital, ¿vale? Que reduce cuánto os puede añadir de puntos al final. Para un generalista, tener conocimientos, habilidades digitales es importante, pero tal vez escribir es aún casi más importante, saber escribir y comunicarse por escrito, y tener ciertos conocimientos de la Unión Europea también. Entonces, nos cuesta entender un poco si la lógica va a ser de todos los puntos o va a haber un peso. No sería la primera vez que en una oposición, pues el peso de la oposición, pues cambia, lo de, cambia un poco. O sea que, ¿vale? O sea que lo veremos y lo analizaremos cuando tengamos la convocatoria. Pero para irnos haciendo una idea, basta. Y en cualquier caso, el mensaje es el mismo. Todo es igual de importante. O sea, todas las pruebas serán igual de importantes. En el sentido de que de nada te sirve sacar 30 puntos en conocimientos y 42 en digital skills, si de repente vas y suspendes el escrito con un 4. Al tacho. O el verbal, fallas con un 9 sobre 10, sobre 20. Fuera. O sea, nos compensa más a lo mejor sacar un 25 en conocimientos, un 30 en digital y sacar un 7 en el escrito y sacar un 12, un 13 en verbal, porque eso nos permite estar en el ranking final, porque hemos aprobado todas las pruebas, que hacer genial unas pruebas y suspender las otras. No se van a compensar. Eso también es importante. O sea, eso sí que no lo hemos visto todavía hasta la fecha en ninguna oposición y por ahora no lo vemos como una posibilidad en vuestra oposición tampoco. Así que cada prueba es importante. Tiene su peso y no hay que confiarse ni descuidarse al respecto. Bueno, y sobre las pruebas en sí mismos, pues el razonamiento verbal. Yo creo que estas ya las conocéis. Tenemos otros webinars donde lo hemos tratado largo y tendido, así que muy brevemente, elementos que queremos comunicaros con el razonamiento verbal. Importante, lo he dicho antes e insisto ahora, no confundir con un examen de idiomas. Esto es razonamiento, es cómo gestionamos los idiomas, cómo gestionamos la información que contiene el idioma, el texto que está en un idioma realmente, en el que nos comunican, con lo cual el idioma es indiferente. Es más, hay mucha gente que lo que le pasa es que puntúa mejor en razonamiento verbal en idiomas donde no es nativo que en los idiomas que es nativo. O sea, ¿por qué? Porque cuando eres nativo te confías, vas más rápido, no prestas tanta atención porque es tu idioma, no lo necesitas. En cambio, cuando es un idioma de trabajo, pues vas más atento, vas más focalizado. O sea, hay una influencia real. Así que es importante tener en cuenta eso, es importante tener en cuenta lo que dice el texto realmente y no lo que pensamos que dice. O sea, pues lo típico de las frases de te dicen algunas granjas y entonces tú piensas todas las granjas. No, no ha dicho todas, ha dicho algunas. O sea, o la mayoría se interpreta como 50 más 1. O sea, es sobre un 100 serían 50 más 1, 51, porque esa es la mayoría. La minoría podría ser desde 49 a 1. Así que cuidado con esas frases y esos elementos. Siempre es muy importante vigilarlo. Después, razonamiento numérico. Pues más de lo mismo en cuanto a qué es razonamiento. Y que yo estaba poco espabilado porque me he dejado algunas cositas en inglés, pero bueno, lo pasaremos a castellano después. Bueno, ¿qué va a medir nuestra capacidad de razonar utilizando números mediante? No se trata de matemáticas. Esto no se trata de hacer muchas operaciones
¿Por qué no? O sea, se trata de razonar donde parte de la información viene en formato numérico. Así de sencillo. O sea, nuestra experiencia nos dicta que sobre el razonamiento numérico lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal ya cuando acabas de leer el problema. Habrá que operarlo, ¿no? O sea, a ver, operaciones puede salir alguna mal, pero al final es cómo entiendas el problema y si sabes después de leer el problema los pasos que tienes que hacer, que lo vas a hacer bien o te vas a estrellar. Y te vas a ir a la calculadora a ver si la calculadora mágicamente te da una solución que no te va a dar porque la calculadora no razona, la calculadora solo opera por ti. Te salva tiempo o te ahorra tiempo haciendo operaciones, no pensando. Pensáis vosotros, razonáis vosotros. La calculadora es una herramienta que viene al final. Entonces, la importancia de todo eso. Por cierto, el problema que estáis viendo tiene solución y la tenemos descrita en un vídeo, así que si queréis chequearlo, está en el enlace que aparece ahí abajo. Más poneros a prueba, es una manera de probar y además el programa está en inglés, a ver qué tal se os da, cómo lo haríais. Es muy sencillito, o sea que a ver si lo podéis hacer en menos de 2 minutos, que es lo que nos da, ¿vale? Ahí, por cierto, a nivel matemático tenéis que saber multiplicar, restar, dividir, sumar, no en el regla de 3, manejar porcentajes y poco más, y saber leer. O sea, y no estoy bromeando, o sea, lo de saber leer es importante, porque la trampa siempre está en la pregunta, no en los números. Bueno, eso en cuanto a numérico. En cuanto a abstracto, pues nuestro favorito, ¿verdad? Porque el abstracto siempre es este que nos da igual en qué idioma esté, que lo podemos seguir haciendo. O sea, yo siempre digo que mis favoritos, los abstractos, mi favorito es el idioma húngaro y tan pancho. Aseguro que a vosotros os encanta el polaco, el finlandés o el sueco para hacer abstracto. Bromas aparte. Son dibujitos, son lógicas a través de diagramas. Es información visual, no textual, no numérica, pero es lo mismo, es una lógica que tenemos que adivinar. O sea, es importante saber aislar elementos, saber decidir cuál no es. Al ser visual, pues iremos viendo opciones que, digamos, vale, tengo 3 reglas que he detectado. Este diagrama, esta posible solución cumple 2, pero la tercera no la cumple. ¿Podría ser? Automáticamente es no. ¿Por qué? No cumple las 3. O sea, tiene que cumplir siempre toda la lógica completa, ¿vale? Es un ejercicio que la dificultad también está en el hecho de que es 1 minuto por ejercicio. En total, 10 minutos para los 10 problemas. Así que hay que correr, hay que darse prisa y por eso la práctica es importante en esta parte del razonamiento. También el hecho del cansancio. Acordaos que esta prueba la vais a hacer después de haber hecho el verbal 35 minutos y el numérico otros 20 minutos. O sea, lleváis 55 minutos de examen así ininterrumpido. Entonces, pues puede pesar un poco ese cansancio. Así que tenerlo en cuenta. Unas pistas finales o unos consejos finales en cuanto al razonamiento. Familiarizaros con el entorno. O sea, es muy importante que sepáis cómo funciona la plataforma, vuestro ordenador y lo que vais a utilizar. ¿Vale? O sea, porque os va a dar tranquilidad. Entonces, importantísimo. La calculadora no es la solución. Lo he dicho antes, lo sigo diciendo. O sea, sé que la gente dice, ya en la calculadora me pongo clac, clac, clac. Es más, como la calculadora va a estar por pantalla, no está físicamente con vosotros, es un incordio, con lo cual tienes que tener muy claro qué operaciones quieres hacer para salvar tiempo, porque tienes que teclear o tienes que hacer clic con el ratón. Así que ahorráis tiempo haciendo menos operaciones con la calculadora. Por eso es importante pensar primero, planear y luego calcular. O sea, esos son los pasos. No se calcula primero. El cálculo viene al final. Insistimos, esto va de razonamiento. Podéis decirnos todo lo que queráis y incluso lo podéis poner en el chat, que las matemáticas os dan muy mal y que las matemáticas no son lo vuestro. Lo hemos escuchado miles de veces. Siempre decimos que si nos dieran un euro por cada vez que hemos escuchado esa frase, ya nos habremos jubilado todos. Y estaríamos viviendo un chateau ahí en el Val de la Loire, en Francia. Porque mucha gente dice que la matemática no es lo suyo, pero es que esto no es matemáticas, esto es leer, esto es razonar. Tan sencillo como eso. Y también pánico. Entrar en pánico en cualquiera de estas pruebas es mortal. Entonces, siempre con calma. Si algo no sale bien, respirar hondo, expirar y pasar a la siguiente pregunta. O sea, nada de pánico, nada de nervios. ¿Qué no sale? Paso a la siguiente. ¿Qué no sale? Paso a la siguiente. ¿Que sigue sin salir? Respiro hondo, expiro, me tranquilizo y voy a por la siguiente pregunta para hacerla hasta que salgan bien. Entonces ya me tranquilizo y avanzamos. Lo peor que podéis hacer es quedaros 5 minutos con una pregunta, ya sea de verbal, de numérico, de abstracto, ahí encajados porque vais a perder un montón de tiempo y vais a perder un montón de puntos. Es mejor tener una mal o dejar una sin contestar. Cuando decimos sin contestar siempre es poniendo al hacer una respuesta y avanzando a la siguiente. Nunca dejéis sin contestar literalmente sin poner nada. ¿Vale?
Porque dices, bueno, por lo menos tengo 25% o 20% de posibilidades de acertar, si es al azar. ¿Vale? Entonces siempre por lo menos juguemos con eso. No sería la primera vez que una persona respondiendo una al azar le ha dado ese puntito que le había faltado para estar dentro. Así que todo cuenta al final y es importante, pero cuanto menos azar y más cabeza podamos poner, mejor. ¿Vale? Espero que hasta aquí todo claro. Avanzamos pues hacia el escrito, nuestro querido escrito, este ensayo que os comentaba antes. A ver, las competencias, las habilidades que os requiere EPSO están puestas en su web. De nuevo, esto es un pantallazo que nos hemos sacado ahí. Y son muy claras, son muy lógicas, pero al mismo tiempo son muy difíciles de cumplir. Os voy a explicar. O sea, las características que piden, o sea, que escribir de forma concisa, concreta, que vais al grano. Calidad, no cantidad. Escribir 3 páginas no te va a dar más puntos que escribir página y media. Al contrario, página y media puede estar mejor estructurado, más claro que 3 páginas. Más puntos para la página y media que 3. ¿Significa que tengo que escribir solo página y media? No, significa que tienes que escribir tanto como sea necesario para lo que te hayan pedido hacer y de forma clara, bien estructurada, y donde, por ejemplo, también ese segundo punto se presenta el tema y la materia de forma entendible, tanto para el lector evaluador, quien estaba puntuando, como para el posible público que os den dentro del ejercicio, porque a veces os ponen una audiencia, ¿no? Os ponen un típico público objetivo, ¿no? O sea, en esos dos casos se tiene que poder entender. También tenemos que adaptar ese mensaje, y eso va conectado a lo anterior, a esa audiencia. Si nos dicen que nuestro texto va a ser leído por público general, pues si empezamos a copiar tecnicismos, empezamos a hablar como muy técnico en el texto, o a escribir muy técnico, no se entiende, el público en general no lo va a saber. En cambio, si nos dicen, no, tienes que escribir un texto para abogados, pues utilizar términos jurídicos va a funcionar bien. Estoy poniendo dos ejemplos extremos, ya os adelanto que vuestro texto, aunque sea una directiva o una regulación, nos van a pedir un análisis jurídico. Esto no es una oposición de temas jurídicos. Va a ser algo mucho más general de comunicación. Y después también tenéis que utilizar la información que os va a dar EPSO. EPSO os dará un documento unas 2 semanas antes del examen para que analicéis, trabajéis, preparéis el ejercicio escrito. Que el ejercicio escrito os lo darán el día del examen. O sea, lo que es el assignment, la tarea, se da en el examen, en el momento del examen, no antes. Pero el documento se da 2 semanas antes para que lo trabajéis. Y después el conjunto de todo esto tenga una lógica, tenga una estructura, que empecéis por el principio y acabéis por el final. Y dirás, menuda perogrullada te acaba de soltar este. Sí, totalmente. Pero sorprendería a la gente que entra en pánico, se pone nerviosa, no se ha preparado adecuadamente y en vez de empezar por el principio, empiezan por el tejado y acaban por el principio, y aquello es un galimatías que no se entiende el texto, no se entienden las ideas, no están las cosas bien explicadas, bien estructuradas. Con lo cual, esos 5 puntos parecen obvios, pero hacerlos en 40 minutos, que es lo que os van a dar, no son tan obvios. Entonces, de ahí la importancia de prepararse bien esta prueba. Y de ahí nuestros consejos. O sea, os tenéis que centrar en practicar esta prueba. No es una prueba que se pueda hacer desde la teoría. O sea, tenéis que saber lo que significa en 40 minutos y cómo se estructura un texto en 40 minutos. O sea, si os dan todo el día, lo ibas a hacer perfecto. ¿Que me dan 5 horas? Estupendísimo a muerte. No digo tacos porque estamos en horario infantil. Pero en 40 minutos, ¡ay! Eso ya es un reto. O sea, los candidatos siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Es que 40 minutos a mí se me pasaron volando, parecían 4 minutos. Pues sí. O sea, 40 minutos vuelan. Así que si vais sin práctica, sin haber preparado las cosas, creedme, no os va a dar tiempo. O sea, esta es una prueba que hay que preparar antes de empezar. O sea, por eso insistimos, reservar huecos para prepararlo. En cuanto ya sabéis la fecha de examen, pero crearos una agenda donde sepáis, bueno, esta tarde voy a practicar el escrito, voy a preparar el documento del escrito y después practico algunas opciones o lo que sea. Pero hay que trabajarlo bien. También no penséis que es que, claro, la gente que ha hecho prácticas en las instituciones, la gente que trabaja ahí, tiene ventaja. O sea, lo va a hacer mejor que yo. No, no. O sea, no. La única ventaja que van a tener ciertos candidatos, y no necesariamente los de las instituciones, si están acostumbrados a trabajar contra el reloj, si están acostumbrados a que les den tiempos muy breves para producir un texto. Esa es la única ventaja y eso cualquiera de vosotros puede tenerla, porque ya sea por exámenes en la facultad, ya sea por vuestro trabajo profesional que lo requiere, con lo cual esa es la única ventaja. Todo lo demás os vendrá dado. O sea, si EPSO quiere que utilicéis una estructura específica, os la dará previamente. Si no, es una estructura que salga del sentido común y de la coherencia con respecto a los 5 puntos de valoración que hemos visto antes. Y además, en el assignment, la pregunta que os van a hacer va a ser de gestionar esa información que os han dado a través del documento. O sea, pues si el documento habla sobre el cambio climático,
pues te pueden pedir, haz un resumen para la página web de la Dirección General donde se hable del último análisis que hemos hecho sobre las causas del cambio climático o sobre cómo el cambio climático puede afectar a las pequeñas y medianas empresas en Europa. Es un texto que va a ir en la revista de las pequeñas y medianas empresas europeas. Pues ya sabes que tienes que hacer un resumen desde esa perspectiva y tienes que hablar de cara a pues, gente que trabaje o propietarios de pequeñas y medianas empresas. O sea, más que público en general, es un público especializado en un área concreta de trabajo, pues ciertas ideas serán las que tendrás que reflejar en tu texto que vayan acorde con esa audiencia y con lo que está pedido. No nos compliquemos la vida. No, en realidad lo que quieren aquí es una disertación sobre la filosofía del cambio climático en grandes y medianas y pequeñas empresas, porque en realidad esto también va relacionado con los textos de Marx y Engels. No, te han pedido un resumen para una revista. Ese es tu escenario. No te compliques la vida. Es nuestro peor enemigo, complicarnos la vida. Y después, eso para el escrito. ¿Qué pasa con los digital skills? No, o sea, ¿qué hacemos con los digital skills? Bueno, aquí os recomendamos que visitéis el marco europeo de habilidades digitales, que es esas imágenes que veis ahí, es el resumen de ese marco, actualizado a finales de 2025, así que si os venden marcos anteriores, no les hagáis caso, salvo que la convocatoria diga lo contrario. Pero no han cambiado mucho. Del marco anterior a 2025 y el de 2025 son muy parecidos, así que realmente nos vale. Y eso y os dará una idea sobre las áreas que tenéis que saber, o sea, un poquito sobre ciberseguridad, un poquito sobre manejo de ordenadores a nivel de qué es un navegador, cómo navego bien, cómo escribo un correo en Outlook, cosas así. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es repasar un poco lo que sabemos de los ordenadores, lo que hacemos habitualmente en nuestro trabajo. La gran mayoría de nosotros utilizamos el ordenador a diario en el trabajo, pues repasar esas cosas para que no haya dudas. Dicen, ¿qué tipo de archivo es el más común para imágenes? JPG, JHI, HJK, LMN. A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Es que no sé, era una J, pero ¿cuál J? Pues ese tipo de cosas que no nos pase, que no dudemos ahí, ¿vale? O sea, eso es lo que hay que hacer. Para que os hagáis una idea más concreta, estos son dos ejemplos sacados de la página web de EPSO en cuanto a habilidades digitales, ¿vale? O digital skills. Aquí sí que he dejado el anglicismo adrede, porque lo de habilidades digitales, contando que digital en castellano podría tener otro significado, y creo que estamos tan acostumbrados a utilizar anglicismos en el tema digital, en el tema electrónico, que creo que simboliza mejor de lo que va a ir el examen. Por eso ahí sí que utilizamos esos términos y no los hemos traducido, por si alguno se lo estaba preguntando. Esta vez no ha sido fallo, ha sido a propósito. Pero bueno. Y ahora, el examen de conocimientos. ¡Ya! ¿Cómo me estudio todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, sí, claro, esto va sobre instituciones, políticas e historia de la Unión Europea. Esto es muy amplio, ¿no? O sea, sí, es muy amplio. Pero el truco no está en sabérselo todo, porque es imposible sabérselo técnicamente todo. Y también no en acertar todas las difíciles. En plan porque las difíciles al final son difíciles para todos. Son preguntas que al final pues va a haber gente que falle y gente que acierte. Y al final es una cuestión de una distribución normal, entonces al final pues tú fallas en una difícil y tu vecino la acierta, pero en la siguiente difícil tú aciertas y el otro falla. Con lo cual más o menos estáis todos empatados. Son en las fáciles las que no podemos fallar, ¿vale? O sea, eso es lo importante, porque las fáciles son las que la mayoría de los candidatos no van a fallar. Así que importante tener eso presente. ¿Cuántos estados componen la Unión Europea? Pues 27. Como se te dé por teclear en 28 o en 29, mal, has fallado la fácil, pues ya todos tienen un punto más que tú. Mientras que en las difíciles, pues habrá unos pocos que tendrán un punto más que tú, pero en la siguiente difícil tú recuperarás ese punto. Es así de sencillo. Mientras que en las fáciles no hay oportunidad de recuperarlos. Serán 30 preguntas, 40 minutos, tiempo de sobra. Importante también que el temario se queda congelado en el momento que publique EPSO su convocatoria. O sea, el 5 de febrero, cuando EPSO publique la convocatoria, todo lo que pase en la Unión Europea a partir de ese momento ya no entra en el examen. Todo lo que haya pasado hasta el 5 de febrero que entra en el examen. Si mañana la Comisión publica una nueva directiva para la competencia en los mercados europeos, pues es susceptible de que os hagan alguna pregunta sobre de qué va la nueva directiva o cómo va a afectar la nueva directiva en general a los mercados. Algo así. Me estoy yendo a un ejemplo extremo y no creo que sea un tipo de pregunta, pero para que os hagáis la idea de a dónde voy con este de congelar el temario, ¿vale? Y si hubiera cualquier otra indicación tendrán que venir en la convocatoria. Así que otra razón más para leer la convocatoria. ¿Pensabais que no os lo iba a decir otra vez más? Pues aquí está. Y puede que os lo diga una vez más antes de que acabemos.
Importante también, no sé si sabéis que EPSO tiene publicado un temario. No es el temario que habían pensado inicialmente, me consta, pero finalmente es el temario que han decidido publicar o hacer de referencia. O sea, EPSO en su web tiene todos estos materiales, entonces nosotros los hemos ido clasificando. ¿Qué criterio hemos seguido? Básicamente, pues que muchos de estos materiales nosotros ya los conocíamos y los habíamos recomendado a nuestros alumnos mucho antes, así que no nos han pillado por sorpresa. Entonces, ¿qué os podemos decir? Que lo que está marcado en verde son materiales fundamentales o que son muy buena referencia, tienen mucha chicha. El ABC de la ley europea, del derecho europeo, es un clásico básico de toda la vida. O sea, ya se lo hemos recomendado 1000 veces. La última edición creo que es de 2023. Descargaros esa, porque hay ediciones anteriores, pero siempre mejor la más actualizada. Después, la Unión Europea en 2024, no, el documento no es de 2024, se hace en 2025. También es una buena recapitulación de lo que ha hecho la Unión Europea este último año, ¿no? De 2024. La nueva edición debería salir para finales de febrero, principios de marzo de 2025, de 2026, perdón. Entonces, si ese es el caso, no entraría dentro del examen ese documento. Entonces, bueno, después los otros que tenemos, el de los padres fundadores, yo la verdad es que siempre me iba a la web, no al documento, al PDF. Tanto punto a punto, tanto está muy bien y es bueno conocer todos los pioneros. Antiguamente eran padres fundadores porque era un club más selecto, pero decidieron reconocer la contribución muy positiva de otros europeos a lo largo de la historia de la Unión a su construcción, no solo a los que estaban en los años 50, sino a los 60, los 70, los 80, los 90 y así. De ahí que se haya ampliado el club hasta unos cuantos nombres más. Después está también el de 70 años del derecho europeo, que es una especie de ampliación de este de ABC. O sea, realmente es casi como una expansión, son 400 páginas. Creo que el libro está muy bien, o sea, pero está hecho por juristas para un público general, lo cual a veces puede caer un poco en tecnicismos y ser un poquito más denso, tal vez, pero una lectura sosegada puede venir muy bien para entender muchas cosas, con lo cual yo ahí lo dejo, creo que es un buen libro. Lo mismo que el de historia, entendiendo la Unión Económica y Monetaria, que también es un libro resumen que está bastante bien, creo que es un buen documento. O sea, nosotros a nivel de YASEMS teníamos otro documento propio que es perfectamente equivalente, es una cuestión al final de quién quiere qué, ¿no? O sea, entonces, y los de estar en amarillo, pues realmente es que no les vemos muy útiles. ¿Por qué? Porque la información que contiene, la información clave está toda en los tratados, en el Tratado de la Unión y el Tratado de Funcionamiento. Creemos que es más importante saberse los tratados en ese aspecto. Un poco general, no tenéis que saber de memoria el Tratado de Funcionamiento, pero el Tratado de la Unión sí sería interesante que lo supieseis. Y ahí está la información clave. Con lo cual, el folleto podría haber erratas, mientras que en el tratado es sacrosanto. El tratado no se mueve. Lo único, en los que hemos marcado en amarillo, pues hay veces que viene algún numerito, alguna cifra, que eso no viene en los tratados y puede ser interesante tenerla en vuestros apuntes. Pero por lo demás, los documentos son mucha paja y poca chicha. O sea que así de sencillo, no es tal como lo vemos. Pero, ¿y esto es todo? O sea, bueno, no es tan difícil, no es tantas cosas, ¿verdad? Pero la pregunta es, para todos los que sabíais que existía esta página web, ¿os habéis fijado en este detalle? En la parte de arriba. O sea, esos enlaces que aparecen ahí, que hemos marcado con el cuadrito en rojo, porque ahí está la trampa. Ahí lo que ha hecho EPSO al meter esos resúmenes de la legislación europea es meteros una posibilidad de que todo entra. Y no es una opinión. Vamos a compartir con vosotros por qué llegamos a esa conclusión. Si queréis compartirla o no queréis compartirla, pues a vosotros mismos. El tema es que cuando cliqueas en uno de esos enlaces te vas a la página de resúmenes de la legislación europea. Y eso hemos puesto solo la parte de arriba, que son 3 casillas. Pero es que en total hay 32 casillas. ¿Vale? Y cuando cliqueas sobre una de esas casillas te vas a lo que aparece a la izquierda abajo, que es esa ampliación que de repente ves que son hiperlinks o hiperenlaces que se desglosan en más enlaces. Y así todo. O sea, estamos hablando de un nivel de información brutal. O sea, entonces, como os ponemos ahí, sentido común aplica. ¿Es esto posible de memorizar? No. ¿Dónde pongo el límite? Por eso, ideas generales, un poco un conocimiento general, pero el hecho de que hayan puesto un enlace simple así, sin más indicaciones, salvo que en la convocatoria digan algo, pues es que abre las puertas a que cualquier cosa sea susceptible. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros hicimos la oposición de transporte, el temario que trabajamos con nuestros candidatos, pues estaba muy en la línea de lo que aparece para políticas de transporte en estos resúmenes de legislación europea, pero era una oposición para especialistas de transporte. O sea, y toda esa información de transporte era la que se tienen que saber en una oposición sobre ese tema exclusivamente.
Significa que tenéis que saber tanto como unos especialistas de transporte, como especialistas en agricultura, como especialistas en presupuesto, como especialistas en audiovisual. Creo que entendéis por dónde voy, ¿no? Entonces es importante eso, sentido común. Así que aplica. Claro, hasta ahí un poco lo que ha compartido EPSO. Pero también habéis dicho que vosotros ibais a compartir cositas. Sí, exactamente es lo que vamos a hacer con vosotros. Esta es la lista de materiales que nosotros hemos compartido con muchísimos alumnos y que la han utilizado para probar. O sea, no es que os digamos algo que funciona. Sí, lo sabemos. O sea, estos son materiales que ya utilizábamos para las oposiciones internas de la comisión, donde también hay una prueba de conocimientos de la Unión Europea, con lo cual todo lo que os estamos diciendo lo tenemos muy experimentado. O sea, estamos hablando desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué os podemos decir? Tratados. Los consideramos fundamentales. Porque lo bueno que tienen los tratados es que si la pregunta está mal redactada o está mal hecha, siempre puede decir, esto contradice los tratados, tienes que anular la pregunta. Y eso a mí me encanta, tener esa seguridad de que tu opinión ahí es la correcta si contradice los tratados. La página web de la Unión Europea en 2024, que se actualizará a 2025. También, que es el mismo documento que hemos hablado antes. O sea, que no, eso ya coincidimos. Lo que os decía antes de que no nos pilló por sorpresa el tema de EPSO. El ABC de la Unión Europea, también un clásico básico. O sea, ahí totalmente de acuerdo con EPSO. Pero aquí, en vez de los resúmenes de la comisión, que a veces se van un poco lejos, recomendamos también las fact sheets, las hojas del Parlamento. El Parlamento tiene sus propios resúmenes de sobre todas las políticas, pero son PDFs, son documentos bastante más limitados que las hojas de la comisión. Y entonces tienen por lo menos esa ventaja de que tienes un límite hasta dónde puedes llegar. Y aparte, normalmente una vez que ya te vas mirando las fichas, siempre sabes que hay una parte de las fichas que puedes recortar, porque al ser patrocinadas por el Parlamento siempre van a incluir una página de qué aporta el Parlamento en esta política, y no siempre es mucho. O sea, obviamente al pagar ellos, pues hay que añadir un poco de bla bla de lo que están haciendo. Bien, ¿vale? Pero os quedaos con la primera parte, que es donde explica más la base jurídica, un poco la historia de la política y lo que se está haciendo. Siempre en inglés, las versiones en inglés, que son las primeras en actualizarse. En otros idiomas vienen detrás, se traduce después. Así que siempre estas facts, echadlos un vistazo en inglés. Después, para saber qué ha pasado con la comisión en estos últimos años, desde 2019 a 2024, von der Leyen publicó unos resúmenes de sus políticas, de su primer mandato, que estaban súper bien. La verdad es que eran muy, muy interesantes y yo creo que eran muy útiles. Así que es una forma de verlo todo más comprimidito, no tener que irse página por página. Y por último, el SOTEO, que es el Statement of the Union, este discurso que se da por parte de la presidencia de la Comisión en septiembre frente al Parlamento para abrir el ciclo o el calendario escolar profesional anual. Entonces, que suele venir acompañado no solo del discurso, sino de un libro resumen de lo que se ha hecho. Entonces, si os vais al último de septiembre de 2025, pues también es un muy buen resumen del año. Y también viene con un montón de fichas que explican las políticas más en detalle y demás, que dan información complementaria. En cualquier caso, vais a ver que hay muchísimos solapes, muchísimas repeticiones. O sea, no es que cada documento os dé una información única. O sea, habrá cosas, pues el ABC of the EULO, por ejemplo, aunque os conecta con las políticas, va a repetir cosas que vienen en los tratados. O sea, no es nada nuevo. Esto es lo habitual en la documentación europea, no hay un solo documento único magistral, porque todas las cosas van evolucionando, las políticas van cambiando súper rápido, y entonces es muy difícil actualizarlo todo a la vez. De ahí la dificultad de tener un libro único, la necesidad de tener distintas fuentes y siempre estar un poco ojo a visor de lo que puede cambiar. Esto en cuanto a los exámenes y a la parte de conocimiento. Yo creo que ya con esto ya tenéis para ir tirando bastante, ¿no? Pero vamos rápidamente, perdona que me vaya a pasar un par de minutos de tiempo, en cuánto dura el proceso y cuándo deberíamos empezar. Pues en cuanto al proceso y demás, como ya tenemos las fechas, arrancamos el 5 de febrero la inscripción o la matricularnos en la oposición, registrarnos en la oposición, como queráis. Tenemos hasta el 10 de marzo. Esto sacado de la información que nos ha dado EPSO, más o menos un mes, en línea con otras oposiciones. La convocatoria estará disponible el 5 de febrero, no antes. Bueno, después de eso haremos el examen. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se cierra el plazo de inscripción hasta el examen? Pues entre 2 y 8 semanas. ¿Puede ser más preciso? No, porque esto es una lotería en el sentido de que a veces depende de los festivos. En vuestro caso, después del 10 de marzo, el festivo más cercano es Semana Santa, que viene ya a finales de marzo, con lo cual podrían ser 2 semanas antes de Semana Santa el examen, o esperar a después de Semana Santa. Y ya nos metemos justo la segunda semana de abril. ¿Cuál puede ser? O sea, por eso hemos puesto fin de marzo, abril.
A ver, nos encantaría poder decir seguro va a ser esto, pero es que hemos visto de todos los colores, desde exámenes muy tempranos a exámenes muy tardíos. Así que somos transparentes con vosotros, os informamos de lo que hay. Entonces, después las correcciones llevarán su tiempo. O sea, estamos hablando de que si lo comparamos con otras oposiciones, esto va 6-7 meses fácil, nos vamos a ir de corrección. Así que la lista de reserva calculamos que estará disponible después de 8 meses. Traducido para finales de 2026. Noviembre, diciembre de este año tendremos la lista de reserva. ¿Y los resultados si he suspendido me los dirán antes? No, tal como indica la convocatoria, te los dirán exactamente al final con todo. Todo es igual. Tanto los aprobados como los suspensos, o tener los resultados al final. Y después vuestro nombre estará en una lista de reserva y de esa lista de reserva las instituciones podrán reclutaros. Recordar que en esta posición no hay plaza garantizada, sino que una vez en la lista de reserva tú puedes optar a ser funcionario y tendrás que pasar un mini proceso de selección que normalmente suele ser una entrevista. ¿Vale? Pero no os preocupéis, por ejemplo, nosotros a nuestros alumnos lo que hacemos siempre les hacemos un seminario una vez que sale esta reserva para decirles cómo buscar ese empleo y cómo afrontar las entrevistas. O sea que no es algo que sea ciencia arcana ni nada por el estilo. Es relativamente fácil. Así que ahora mismo vuestra principal preocupación es poner vuestro nombre en la lista de reserva. El resto ya vendrá. Bueno, ¿y cuándo debería empezar a prepararme? ¿Y cuántas horas? Bueno, spoiler, si alguno piensa, es que no he empezado todavía, no me va a dar tiempo. Tenéis tiempo, pero os tenéis que poner desde ya y con tiempo de calidad. Eso es impepinable. Entonces, un poco la idea, esta es una idea que ya habíamos manejado antes, o sea, no es nada nuevo, cuanto pues a las horas de dedicar y demás. Pues, si tenemos más tiempo, pues obviamente nos vamos a un extremo del diagrama. Si tenemos menos tiempo, que ya estamos casi en la publicación, pues hay que empezar a meterle caña, me temo, y además dedicarle unas cuantas horas a la semana al temita. O sea, ahí cada uno es mayor y adulto, tenéis que ser mayores de edad, para estas oposiciones, para decidir o para ver cuánto tiempo le tiene que meter. O sea, si me cuesta más enterarme de qué va esto de la historia de la Unión Europea, pues a lo mejor le tengo que dedicar unas horitas más. Oye, a mí se me queda con una sola leída, genial. Pues oye, en 5 minutos lo tienes. Perfecto. Genial. Eso dependerá de vosotros. Pero en cualquier caso, el tiempo que le dediquemos de calidad, el móvil apagado y sin cobertura. Fuera. Sin distracciones, cero. Es mejor 2 horas bien que 8 horas mal. ¿Vale? O sea, porque os vais a cansar y vais a hacer poco o nada. O sea, importante también ir aprendiendo los errores. Esto clave para los exámenes de razonamiento. O sea, está muy bien sacar un 10 de 10, pero está mejor si sacas un 0 de 10 averiguar por qué, que has fallado y que no vuelva a ocurrir. Los errores son los mejores maestros. O sea, cuando nosotros nos presentamos a las oposiciones y demás, estábamos ahí, como vosotros ahora, o sea, donde aprendimos fue de los errores. Todavía recuerdo una vez, con un solo error, estuve 3 horas en un ejercicio hasta que me di cuenta que lo único que estaba haciendo mal era leer mal el problema. Era uno de numérico. O sea, para que se una idea de que a veces un encabezonamiento nos puede llevar a la perdición. En este caso, pues era antes del examen y pude permitirme el lujo de meter esas 3 horas solo peleándome con el ejercicio hasta que salió. Eso sí, una vez que salí ya no se me olvidó el error que había cometido y me fue muy útil el día del examen. Así que importante siempre tener eso en cuenta. Y con esto en mente, ¿podemos tener un plan, una estrategia de cómo hacerlo? ¿Por qué no? O sea, aquí va un plan. Por favor, esto es un plan, no es el plan, no es si no haces esto está suspenso, no, esto es una propuesta. Y sobre esto cada uno lo puede adaptar y hacerlo a su modo o ver dónde es más fuerte, menos fuerte y adaptarlo. Feel free, o sea, sentiros libres de hacerlo, por favor. Esto simplemente es una idea, una propuesta que desde nuestra experiencia compartimos con vosotros y creemos que puede funcionar o os puede ayudar a desarrollar vuestro propio plan. Empezamos practicando con los test de razonamiento. Nos aseguramos que entramos bien en los tiempos y que los tenemos más o menos controlados. Empezamos estudiando los tratados, elementos básicos. Después le damos caña a la prioridad política 1. He cogido aquí las prioridades políticas de la Unión Europea en 2024 y 2029, en estos años, que son 7 en total en este segundo mandato de la Comisión Bundesleyen. Y vamos practicando el multiple choice y el escrito. Cuando ponemos ahí el escrito, practicar el escrito no tiene por qué ser hacer ejercicios escritos, pero sí trabajar un documento, prepararlo para poder practicar el escrito, para hacer los 40 minutos de escritura. ¿Vale? Pues lo mismo, prioridad 2 y 3. Hemos puesto la prioridad 1 suelta porque es bastante densa, o sea, agrupa muchas cosas. Os va a llevar más tiempo que la prioridad 2 y 3 o la 4 y la 5 o la 6 y la 7. Ya os digo yo. Y después, una vez que ya tenemos esto cubierto, pues vamos empezando dándole un poquito de caña a los digital skills. O sea, cada paso debería ser unos días, como mucho una semana. ¿Vale? Lo digo porque además ya estamos acercándonos al proceso, así que tampoco podemos invertir 2 semanas en cada paso porque nos quedamos sin tiempo.
Después, o sea, nos empollamos un poquito a las agencias e instituciones, cuál es cuál, qué hace cada una, etcétera. O sea, importante. Seguimos dándole caña a los test de razonamiento. No nos olvidemos de estudiar un poquito de historia de la Unión Europea, tenéis el enlace también en la web de EPSO. Un poco cómo funciona el tema de las elecciones, la elección de comisarios. Están los tratados, pero por si acaso a alguno no le ha quedado claro, conviene, hay un montón de webs oficiales que os explican el proceso y demás. Nunca, siempre es muy jugoso preguntar sobre eso en los exámenes. Revisas un poco el Eurostat, que también hemos visto que a veces pues, los exámenes internos a veces lo han preguntado, o algunas cifras de Eurostat y demás, nunca se sabe. Aniversarios, que siempre traen a la memoria un poco a los miembros del tribunal cuando deciden las preguntas, temas. Los test de razonamiento seguimos dándole caña, seguimos practicando en general ya el global del multiple choice. Si detectamos una área que fallamos más que otras, pues le damos caña a eso, el escrito y los test de razonamiento. Y importante hacer un mock test para ver cómo estamos haciendo las cosas, para después analizar en qué hemos acertado y en qué hemos fallado y en función de eso corregir debilidades y sabiendo dónde estamos fuertes, pues no hay que trabajar más, así de sencillo. Seguiremos practicando el escrito, ya a estas alturas deberemos tener el escrito del examen y demás. Revisamos un poquito de digital skills, por supuesto, última revisión en profundidad al multiple choice, a los conocimientos que necesitamos y seguimos practicando en la medida posible en condiciones de examen para el examen real. Porque no es lo mismo hacerse un día un test de razonamiento, al día siguiente me hago el escrito, al día siguiente me hago el de conocimientos de la Unión Europea y el de Digital Skills, que hacértelo todo de seguido. Por ejemplo, entre prueba y prueba tendréis unas pausas, un descanso, pero aún así, o sea, hay gente que se pone muy nerviosa, que se desgasta mucho, con lo cual es importante que sepamos a qué nos enfrentamos. De ahí la importancia de practicar en condiciones de examen. Condiciones de examen es una pantalla, un ordenador y con los tiempos tal cual vienen en la convocatoria. ¿Vale? O sea, y hasta aquí un poco lo que queríamos compartir con vosotros. O sea, sobre la plataforma electrónica TAO, que ya han publicado algo de información, y sobre la convocatoria en sí misma, hablaremos largo y tendido cuando saquen la convocatoria el 5 de febrero. Haremos un webinar también para hablar más detalles de esa parte. ¿Vale? Y solo me queda, antes de pasar a vuestras preguntas, un poco cómo podemos ayudaros desde Ya Somos Europeos. Acordaros que tenemos, pues bueno, estos materiales gratuitos, estos webinars, o sea, en YouTube tenéis también ejercicios hechos que hemos hecho de razonamiento con la solución, o sea, en nuestro blog pues damos un montón de información también. Después tenemos ya, esto ya no es gratuito, la gente le gusta comer a final de mes y estas cosas, pues cursos de razonamiento, tenemos cursos por módulos de todas las pruebas de la oposición de generalistas, o sea que eso no es problema para preparar el escrito, para preparar lo de digital skills, eso no falla. Por supuesto, como venía la convocatoria y vimos que ya nos quedaba el margen justo para sacar un último grupo de estudio, pues hemos abierto un grupo de estudio que arranca mañana. De hecho, las clases y demás para cubrir toda la oposición de generalistas, ya sea razonamiento, ya sea escrito, ya sea conocimiento y ya sea digital, con literalmente miles de preguntas de conocimiento, cientos de preguntas de escrito, de digital, varios ejercicios de escrito para que practiquéis con su análisis de la solución que hacemos y demás. Y por supuesto analizaremos el texto del examen cuando esté disponible para ayudaros y también razonamiento para que practiquéis y os quede claro. En razonamiento además los alumnos se suelen quejar de que vamos bastante alto en la dificultad de los ejercicios, pero con un propósito. Vuestro examen, esta oposición va a marcar el rango de dificultad del resto de oposiciones y esperamos que sea complicado porque va a haber bastantes candidatos. Así que si queremos estar entre los que pasan esa prueba de razonamiento, tenemos que exigirnos al principio. No podemos ser complacientes, tenemos que darlo todo para asegurarnos que estamos ahí. Y por supuesto nos podéis seguir en todos los canales que tenemos, Telegram, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook o YouTube, donde pues, seguiremos publicando como de costumbre con la ayuda de nuestra amiga La Croqueta, que ya veis ahí está, os manda saludos. Y por último, igualmente importante, un mensaje no patrocinado y extraoficial de nuestra presidenta. Solo vuestro esfuerzo importa. Al final, esta posición nosotros os podemos ayudar con indicaciones, con materiales, con nuestros mejores consejos, pero al final, si vosotros no ponéis de vuestra parte, si no trabajáis los ejercicios, si no estudiáis hasta cierto punto, esto no se saca solo. Los milagros no existen, pero el buen trabajo, y eso lo hemos visto en cientos de candidatos, tiene sus consecuencias.
Hay veces que no llega tan pronto como esperamos. Hay veces que, joder, pusimos todas nuestras esperanzas en una oposición, no salió, pero os aseguro que nos ha pasado con unos cuantos candidatos, no muchos, porque no teníamos muchos que les había pasado, que no habiendo aprobado una oposición, a la siguiente la han intentado y con el esfuerzo que habían hecho, con todo lo que habían trabajado previamente, prácticamente esa siguiente oposición no tuvieron que trabajarla tanto, tuvieron que trabajar mucho menos y han aprobado y ahora están ahí siendo funcionarios y trabajando en instituciones. Así que lo hemos visto, al final ese esfuerzo suma, importa y es lo que os va a llevar al éxito. Así que nosotros os damos el método, os damos la ayuda y vuestro esfuerzo os va a poner donde vosotros queréis. Y con esto y un bizcocho, no voy a decir hasta mañana a las 8, sino paso a vuestras preguntas.